iniciativa que es totalmente legal desde el punto de vista constitucional. El artículo 411 de la Constitución, en su parágrafo segundo, establece la posibilidad de reforma parcial de la Constitución, y ahí se puede plantear dentro de la parcialidad la reforma de uno o de varios artículos sin que afecten la estructura medular de la Constitución. En ese entendido, plantear la reforma del artículo 168 de la Constitución, ya sea para una reforma por un periodo más, es decir, para que un presidente y un vicepresidente puedan gobernar durante 3 periodos continuos, o que se pueda admitir incluso la reelección indefinida, es una situación totalmente legal, constitucional, y la misma Constitución señala las vías en las que puede realizarse, ¿no? Entiendo yo de que van a presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y esta entidad está legitimada, puede por 2/3 de votos en una ley especial de Asamblea, es decir, juntamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de manera conjunta, pueden aprobar un proyecto de ley de reforma constitucional, el cual, después del control de constitucionalidad en el entendido de que es una reforma parcial, debe ser sometido a referéndum, convocado en la misma ley, ¿no es cierto? Y ese referéndum se lleva adelante, y es finalmente la voluntad del pueblo la que aprueba o desaprueba la reforma constitucional. Claro, si se aprueba la reforma o no se aprueba la reforma constitucional. ¿Las preguntas van a la Asamblea ya desagregadas? No, pues es la Asamblea la que trata la reforma, ¿no es cierto?, conoce la reforma, y de aprobarla por 2/3 de votos, esa reforma, previo control constitucional, es sometida a referéndum, y al pueblo se le pregunta si está de acuerdo o no con las reformas que está planteando. Sí, ¿y cuándo se... José Lo, buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Carlos. ¿Es correcto hacer una pregunta general? ¿Usted está de acuerdo con las reformas? Y que una especie de piñata que uno le comienza a meter las reformas que sea. No, o sea, el concepto real y fundamental es que si hay una ley que establece determinado texto, y ese texto señala los artículos que van a ser reformados parcialmente según lo que declara el procurador, entonces ese tenor es el que debe ser consultado, no es en términos generales, sino el tenor expreso. El tenor expreso. Sí. Porque si no, ¿de qué otra manera se puede manifestar la voluntad popular? Claro. La voluntad popular tiene que ser... No es un permiso para que hagan lo que quieran. Claro, si no sería como preguntarle, ¿quiere usted ser feliz o no quiere ser feliz? ¿Está de acuerdo con que haya constitución o no haya constitución? O sea, es obvia la respuesta. El punto central es que para efecto de reforma tiene que ser expresamente qué cosa dice la ley, qué cosa va a proceder con la reforma, y ese texto es el que debe ser puesto a consideración mediante referéndum. Uno de los asuntos fundamentales de la Constitución Política del Estado es la no reelección. Cambiarla, ¿estamos hablando de una reforma parcial o estamos hablando de una reforma sustancial que va al... Ninguna autoridad puede ser reelecta salvo el presidente. Pero ¿es una cuestión parcial o es una cuestión que hace la estructura misma de la Constitución? En realidad hace a la estructura del Estado, porque está afectando a un órgano ejecutivo que es el órgano administrador por excelencia, y que definitivamente tiene que ver con un esquema político de alternabilidad democrática. O sea, en todo concepto se tiene la necesidad, desde el punto de vista democrático, de consultarle periódicamente al pueblo determinados aspectos de la conducción política del país. Por eso es que se definen periodos de elección, se definen tiempos de duración del mandato. O sea, son temas que hacen a la esencia de la democracia. No son temas parciales, no son temas así superficiales. Esto es un tema de fondo. Evidentemente puede haber la discusión, porque la Constitución habla de la reforma total, si afecta a la totalidad de la Constitución, o si afecta a ciertos derechos, deberes y garantías fundamentales, o a la estructura esencial del Estado. Entonces ahí sí tiene que haber una asamblea constituyente. Pero aquí, como están diciendo que es solamente un elemento accesorio, aunque no es tan accesorio, no, definitivamente, porque es el periodo de duración del mandato. En ese periodo de duración del mandato se ejerce autoridad, se ejerce poder, se ejerce gobierno. Entonces no es cosa menor
El decir que sean 5 años y no se reelige, o que sean 5 años sí se reelige, o se puede reelegir otra vez más, es un tema de fondo. O de manera indefinida. Peor todavía, ¿no? Ajá. Porque ya ese tema de indefinido ya significa anular un elemento esencial de la consulta periódica que se debe hacer democráticamente a la población sobre el determinado gobierno, ¿no? José, si se cambia la mitad de los artículos de la Constitución, ¿sigue siendo parcial? En realidad sí, salvo que estuviéramos hablando de elementos esenciales, o sea, por ejemplo, que ya no existan autonomía, los cuatro órganos del Estado, sino que existan solo 2, digamos, o que uno de los órganos asuma la competencia de alguno de los otros, o que se le concedan facultades extraordinarias. ¿O que no exista autonomía? También es un tema esencial, porque estamos hablando de elementos que hacen al fondo de la estructura política, que hacen no a cuestiones de forma, sino a situaciones en que alteran... Que van a alterar... Claro, alteran la propia convivencia o la relación entre gobernantes y gobernados. Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta para efecto de una reforma, si es total o parcial. Lo que ha dicho el Procurador General con mucha habilidad es constitucional. Todo parece ser constitucional. ¿Dónde están los límites de lo constitucional frente a lo político? A ver, lo que ha dicho, podríamos decir que es democrático considerar la posibilidad de una nueva reelección. ¿Por qué? Porque dice se va a consultar al pueblo, de acuerdo. Pero constitucional, mientras no se cambie, no es constitucional, porque la Constitución define que es reelección por una sola vez. La legalidad y la legitimidad establecen un criterio que es lo que dice la Constitución. Ahora, ¿qué cosa sí es constitucional? El procedimiento. El procedimiento señala claramente, claro, cómo va a ser. Y el poder político actual define muy claramente cómo va a ser el procedimiento porque lo halla muy fácil. Son 2 maneras de hacer reforma constitucional parcial. Una, a través de la iniciativa popular, que es con la firma de al menos el 20% del padrón electoral. Eso es mucho. Y la otra es con una ley especial por 2/3 de votos que se aprueba en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como tienen los 2/3, entonces resulta innecesario irse a la iniciativa popular. Entonces, hay una vía que está fácil y expedita. Y la otra vía, después de que pase el control de constitucionalidad, como dice, que en realidad si es relacionada con el procedimiento no va a haber problema con el control de constitucionalidad. Y el someter a un referéndum, bueno, evidentemente ya implica determinación soberana del pueblo. Pero hay que ver que no se manipule, que no se maneje, porque preguntarle si está de acuerdo o no con la reforma, eso no es así. Tiene que ser, ¿está usted de acuerdo con que el periodo presidencial pueda ser de 5 años y ser reelegible por 1, 2, 3, 4, 5 veces, no sé, el texto que quieran poner, para que la gente diga, eso sí quiero o eso no quiero? Cuando el Procurador General dice que esto finalmente es un asunto del pueblo, de lo que digan las instituciones, se está de alguna manera vulnerando la institucionalidad republicana o del Estado plurinacional cuando estando el presidente en ejercicio, habiendo ganado ya una elección más de la que le correspondía, también por un subterfugio lograron habilitarlo, y ahora estando en el poder, teniendo esto, que vaya hacia una nueva elección o hacia una reelección indefinida, las veces que sea, desde el punto de vista de la doctrina constitucional, ¿hay un daño institucional o constitucional? Claro, si lo miramos desde el punto de vista de una ética política. Ok, de acuerdo. Cuando se está en el ejercicio del poder, no se puede utilizar ese ejercicio del poder, valga la redundancia, no se puede utilizar ese poder para cambiar las cosas a favor de uno. Lo que debería hacer es que si pretenden
realizarse alguna modificación parcial es que esa tenga efecto a posteriori. Claro. Es decir, que no sea retroactiva la interpretación y la conceptualización. Pues las leyes son para lo venidero. Exacto. Pero evidentemente que en disposiciones transitorias pueden acomodar y decir, se computará el periodo correspondiente y se aplicará a partir de la próxima elección. Y como la próxima elección es a futuro, entonces calza perfectamente y no hay un problema de retroactividad, ¿no? Pero ciertamente de que lesiona un poco el concepto puro, de la teoría pura del derecho de establecer un cambio que favorece a quien está en el ejercicio del poder porque está utilizando los mecanismos del poder que detenta en ese momento. Vos has dicho que el otro camino pudiera ser una asamblea constituyente, convocar a una asamblea constituyente. ¿Pudiera eventualmente el Congreso convertirse en asamblea constituyente como ocurrió con la Constitución de 1967 o directamente habría que convocar nuevamente a una asamblea constituyente? Bueno, los que manejan la teoría, porque aquí son teorías constitucionales, ¿no? Entonces, sí, los que manejan la teoría de que el poder constituyente es una cosa y el poder constituido es otra cosa. Ya. Si el poder constituido es la Asamblea Legislativa Plurinacional, no puede transformarse en poder constituyente. De acuerdo. Pero algunos dicen sí puede si se despoja de sus facultades y transitoriamente determina asumir una competencia y por tanto deja los asuntos del poder constituido y se asimila plenamente al poder constituyente. Ya. Eso es una, ¿no? Que no es muy aceptada. La otra es de que hay que elegir a los constituyentes sobre la base de cero y trabajar. Ahora, en nuestro país se ha dado situaciones pues muy especiales, ¿no? O sea, la Asamblea Constituyente de pronto trabaja y tiene que elevar su proyecto de constitución al poder constituido que era el Congreso, y el poder constituido, bueno, ya sabemos toda la historia. Eso no se da, porque la Asamblea Constituyente es plenipotenciaria, es originaria, o debería ser originaria según ellos, ¿no? Pero no originaria en el sentido en este caso fue derivada así, ¿no? Claro. Precisamente por esto, de que lo aprobó el Congreso. Exactamente. Entonces, ahora la Asamblea Constituyente es para una reforma total de la Constitución, ¿no? O sea, o que haga referencia a derechos, deberes, garantías o a estructura fundamental, esencial del Estado. Para eso es la Asamblea Constituyente. Pero en este caso, como se está manejando actualmente el tema, es simplemente si hay o no hay reelección. Y el sofisma de si postulación o no postulación. Postulación es... vamos a eso, a ver. Postulación es simplemente el hecho de que cualquier persona quiere presentarse. Es legítimo el derecho de cualquier persona. Pero nadie postula para postularse. Pero claro, la postulación es para lograr un resultado concreto, no es simplemente para aparecer en el periódico o en los canales de televisión. Entonces se postula, pero con la idea de que esa postulación logre un hecho concreto que es la consulta a la población para que mediante voto popular defina si lo elige o no lo elige. Entonces, ese concepto de manejar postulación, repostulación, en fin, son elementos de naturaleza política y de algún tipo de retórica, pero en nuestro país funcionan, lamentablemente. ¿Cuánto ves de parecido en esta idea del socialismo del siglo XXI con Venezuela, Ecuador, bueno, no te lo voy a nombrar ya Cuba, porque más bien Cuba ahora está por tomar otro camino en la democracia seguramente, pero digamos Nicaragua, es decir, la misma Argentina, esto de manejar desde el poder el cambio de la Constitución siempre en busca de un favorecimiento político? Es que hay una idea común, ¿no? No son hechos aislados los sucesos políticos que ocurren en los países que he mencionado. O sea, son parte de una tendencia de una permanencia en el poder, lo han dicho, no es que nadie lo haya dicho. Quieren seguir el modelo cubano, donde
se consulta a la población periódicamente, pero no hay alternabilidad democrática, no hay oposición. Entonces le consultan si quiere seguir con el mismo o no quiere seguir con el mismo, y no hay nadie más. Entonces, ¿qué sucede? La población tiene que decir, bueno, sigamos nomás con esta... Eso no es democracia, porque en democracia tiene que haber la posibilidad de que otros actores participen y que la población tenga una serie de elementos que le permitan decidir. Entonces, ese proyecto político es el mismo, similar, con la diferencia de que en Bolivia se han hecho mejor las cosas, no han sido tan groseras como, por ejemplo, en Venezuela, donde además se suma una crisis económica, una crisis incomprensible de un país que tenía tantos ingresos y de pronto están en una situación desastrosa. La ventaja para Bolivia ha sido la bonanza económica. Cuando hay una situación de buenos ingresos que tenga un gobierno, entonces obviamente, aunque hayan los despilfarros que hayan, o los elementos de naturaleza de corrupción que se han ido denunciando, pero existen todavía fondos suficientes como para hacer ciertas obras. Y la gente le gusta ver obras, porque es natural, porque siente de que algo se le está devolviendo de sus impuestos o siente de que le están dando mayor bienestar. Entonces en Bolivia ha habido una serie de avances, cosas muy costosas probablemente, en fin, pero ha habido bonanza. Y cuando la economía está bien, generalmente la política está bien. Cuando la economía está mal, la política tiene sus repercusiones. Así que yo creo de que como la economía se está deteriorando, Venezuela va a tener problemas. Si juega las reglas del juego limpias, pierde. Pero no lo van a hacer probablemente. Lo mismo Nicaragua, Ecuador lo mismo. Vemos la cantidad de gente que sale en manifestaciones. ¿Cuánto juega el rol de la corrupción en la definición más allá de la gente? Porque te puede engañar durante mucho tiempo, pero si vos te fijas lo que está golpeando Brasil con la buena gestión de Lula y la buena gestión de la señora Rousseff, hoy día están ambos ahí en el ojo de la tormenta. Uno mira el decaimiento de Maduro, el problema del presidente de Ecuador también, el presidente Correa. ¿Cuánto juega la corrupción? ¿Cuánto termina decidiendo a la gente esto? Qué sé yo, en Bolivia se han comenzado a destapar cosas y parece que no son todas. Mira, la verdad, yo voy a decir algo que no es muy popular, pero el tema de la corrupción debería mover a todo el sentimiento popular a que al gobierno corrupto lo exonere, lo desestime, lo saque. Lo destituyen, el impeachment. Todo, brasilero. Cualquier calificativo donde el pueblo no debería tener un gobierno que cometa actos de corrupción. Pero alguien decía de que la política no es un arte de la ética, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hacen referencia a Maquiavelo y El Príncipe, decían de que era un tratado sobre política, no un tratado sobre moral. Y eso, infortunadamente, se refleja en las sociedades latinoamericanas más que en las sociedades nórdicas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto es muy relajado. O sea, la gente lo que siente es si le va bien o no le va bien. Lo que siente más es el bolsillo. Los aspectos éticos son poco considerados. Es muy poca la gente que considera los aspectos éticos como un elemento central y esencial dentro de la gobernabilidad. Y por tanto, por eso no se explica que habiendo tantos casos de corrupción en todos los países que has mencionado, sin embargo, no se logre un resultado concreto. ¿Cuándo se logra un resultado concreto? Cuando la movilización de las masas está basada, pero en elementos como reivindicaciones populares, como libertades que fueran coartadas, o sobre todo cuando la economía está mal. Entonces, infortunadamente es así. O sea, los actos de corrupción los miran y dicen, sí, está ahí, pero estamos bien en la economía. Entonces, el famoso dicho brasilero, él roba pero hace. Sí, lamentablemente es así, en Latinoamérica es así. En cambio,
si uno analiza, y no quiere decir que ciertos países sean mejores que otros, pero uno analiza los hechos políticos, vemos en países de Europa, de Estados Unidos, que por un acto le mintieron a la población sobre algo, o mintió, o tuvo un problema de un affair, un enamoramiento extramatrimonial, en fin, lo descubren y por propia moral se ven obligados a renunciar. Aquí puede pasar lo que sea, lo descubren uno con otra mujer, con lo que sea, no se hacen problemas. O sea, no hay ese concepto de la ética política profundamente arraigado en la población. La población en Latinoamérica se mide más por resultados, por hechos concretos, más pragmática, y si la economía, reitero, está bien, la política también está bien. La economía está bien, vos pensás entonces, con algunos problemitas, pero que son subsanables, vos pensás que más allá de cualquier cosa, se va a aprobar en el Congreso o en la Asamblea Nacional y que esto va a ir sí o sí a un referéndum? Seguro. Seguro, porque si no fuera esa la dirección que está orientando los pasos de la fuerza política del MAS y toda la estructura que tiene, no lo hubieran anunciado. O sea, fíjate vos cómo hay algo, ¿no? El presidente Evo Morales siempre señaló en el último tiempo, dijo, yo ya no voy a seguir, voy a ir a abrir a mi restaurante, no sé qué. Pero aparece otra gente y dice, no, el pueblo está pidiéndolo y el pueblo quiere y el pueblo lo necesita. Y evidentemente tiene un profundo liderazgo arraigado y la gente escucha y escuchan la corriente de opinión y dicen, bueno, tenemos las armas, tenemos los instrumentos, tenemos los mecanismos, tenemos todo para armar una estructura y hacer una reforma constitucional que permita la reelección. Vos sos de los que entiende la encuesta, que se hacen las encuestas políticas como un instrumento válido, ¿sí? Hay una revista muy importante en Santa Cruz que la última encuesta que hizo dice que la gente no aprueba el cambio del artículo de la Constitución para la reelección. Así, en esa forma, si vas y le preguntas, ¿está usted de acuerdo con la reelección de Evo Morales? Pierde 41 a 50 y tantos y hay un pequeño porcentaje que no sabe, no responde. ¿Ok? Mira vos, es interesante. Sin embargo, superada esta etapa, vuelven a hacer la pregunta, si las elecciones Evo Morales participa, sale ganando Evo Morales con el 50 o 51% todavía. Consecuentemente, probablemente el gobierno puede haber leído esas encuestas y ahí está la razón y la causa del por qué te dicen, no, mira, la pregunta va a ser general, precisamente para evitar esto. Lo que pasa es que el gobierno y todos los gobiernos siempre han manejado sus propias encuestas. Las comparan con las que salen, evidentemente, y si hay alguna coincidencia mejor, pero tienen buenas encuestas, ¿no? Seguro, eso sí es seguro. ¿Qué es lo que sucede? A la primera le preguntan a la gente si está de acuerdo con modificar y el tema de la reelección, y dicen no. No. ¿Por qué? Porque no. su primera visión es decir, no, yo soy democrático y como democrático quiero someterme a ese principio de la alternatividad democrática, en fin, y hacer de que tengamos otras opciones. Pero cuando le dicen, oiga, pero ¿usted votaría? Sí, yo votaría por Evo Morales. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? El gobierno mira, los operadores políticos miran y dicen, a ver, salvamos el escollo de esto, de que hay en la gente, forma de la pregunta. Claro, en la forma de la pregunta, hacemos una buena campaña, socializamos esto, lo mostramos con todos los éxitos de gobierno al presidente Evo Morales y por tanto asegurado está un paso, porque el paso, si hubieran dado un paso que vulnere la Constitución, entonces probablemente la cosa podría cambiar. Porque esto no sé. Esto tiene que ir a referéndum todavía. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que? Pero ellos tienen el instrumento de la reforma, tienen los 2/3 de los votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Va a haber un control de constitucionalidad.
tienen expedita la vía con un tribunal constitucional afín o no afín, pero si el tribunal constitucional examina el texto del artículo 411, sí, dice, es constitucional. No va a haber problema porque está ahí, está clarito. Y de ahí se van al referéndum y el referéndum lo van a trabajar muy bien con toda su estructura política. Y en la estructura política y la gente, como no hay otro contrincante, porque la diferencia en este caso del referéndum con un plebiscito, con una elección, es que en la elección de todas maneras hay otros contrincantes y hay otra gente que hace otras campañas. Aquí es una campaña por la aprobación o por la no aprobación. Y la campaña por la aprobación va a tener que ver con muchas cosas de manejo de publicidad y propaganda, y esos son ya expertos, son máster en la materia, quienes son y manejan el tema del gobierno en comunicación. La última, de caerse todavía más la economía, ese pudiera ser el único escollo, porque no pueden hacer el referéndum en esta época, no pueden hacer absolutamente nada, porque no puede haber más de 2 referéndums en el mismo año, ¿verdad? O sea, ahora no pueden, tendrían que hacerlo el año que viene, entre febrero y marzo seguramente. Esto les pudiera generar la caída de la economía, sí pudiera ser, curiosamente, su principal escollo. Sí. O sea, si la economía empieza a ponerse mal, yo te aseguro que podemos preguntar a toda la gente empieza a pensar que si las cosas no están empezando a funcionar bien, entonces, ¿cómo será más adelante? Entonces ya le tienen miedo. Por eso es que no hay devaluación, por eso es que no hay nada. O sea, todo se mantiene en una situación de statu quo donde da la apariencia de la bonanza porque la construcción sigue adelante. Bolivia muestra una muy especial atención al tema económico, que le está yendo bien, porque lo están administrando bien, se destaca en los escenarios internacionales. Consecuentemente, el momento en que se fracture eso, se fractura la política. Te aseguro que si hay un problema serio económico, empieza a caerse la economía, el tema político también. Por tanto, para asegurarse eso, tienen que también asegurarse de que los tiempos para este procedimiento de reforma, por eso es que se le ha dado tanto ímpetu, porque empezó alguien a hablar, y de pronto ya salió todo el mundo. Sí. Y ahora nosotros también estamos hablando del tema, porque es un tema que lo pusieron en la mesa, y ese tema va a ser tratado sí o sí a la brevedad posible. Y como vos decís, a principios del próximo año seguramente va a haber referéndum. Te agradezco por venir. A vos. Gracias, viejo.